La escultura es el arte de la inteligencia. Pablo Picasso. En casi todas partes del mundo, las esculturas de personajes célebres gozan de un espacio privilegiado. Se desea recordarlas y darles honra. Por tal motivo, están presentes en lugares públicos, instituciones o museos. A lo largo de la historia, los escultores han empleado diferentes materiales como la arcilla, la piedra, el bronce, entre otros, para crear sus obras de arte. Sin embargo, cuando hablamos de esculturas humanas, ningún material refleja un realismo único como lo son las figuras hechas en cera. En la actualidad, los museos de cera de Madame Tussauds gozan de mucha curiosidad y gran fascinación por sus espectadores. Estos fabulosos museos cuentan con 24 sedes en importantes ciudades de todo el mundo. Miles de visitantes se deleitan año tras año con las figuras de personajes icónicos de la historia mundial, sin olvidar los personajes famosos de la actualidad, como presidentes, figuras religiosas, músicos, deportistas, actores, escritores, científicos, entre tantos otros. Madame Tussauds, como se llamó a esta cadena de museos de cera, recuerda el nombre de una mujer industriosa que emprendió su arte mientras atravesaba la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Madame Tussauds se enfrentó a sucesos fenomenales en su vida, permitiéndole dejar un legado digno de recordar. Madame Tussauds, la dama de la cera. Marie Grossols, como en realidad se llamó Madame Tussauds, nació en Estrasburgo, Francia, en 1761. Su padre, Joseph Grossols, quien era un militar alemán, murió 2 meses antes de su nacimiento como consecuencia de la Guerra de los 7 años. La madre de Marie, Anne, decidió mudarse a la ciudad de Berna, donde trabajaría como ama de llaves para un conocido médico y cirujano llamado Philippe Curtius. Curtius, quien era un destacado anatomista, había desarrollado una práctica bastante interesante: esculpir en cera figuras del cuerpo humano. Dichas figuras eran principalmente utilizadas para el estudio e instrucción de futuros médicos. Sin embargo, su técnica le permitió emprender con algo nuevo: los retratos o bustos esculpidos en cera. Movido por la idea de popularizar su nuevo arte, Philippe Curtius dejó de lado la medicina y se mudó a París, llevándose consigo a Marie y su madre. En París, se dedicó exclusivamente a realizar retratos de personajes famosos de la época, causando gran impacto entre su público. Una de sus primeras obras fue La Bella Durmiente, quien representó la figura completa de Madame du Barry, quien llegó a ser amante del rey Luis XV. Curtius realizó una primera exposición en 1770, atrayendo una gran audiencia que lo llevaría años más tarde a realizar una presentación artística en el Palacio Real de París. Marie, quien fue creciendo en un ambiente enfocado al arte de la cera,
adoptó a Philippe Curtius, a quien llamaba tío, como su tutor, del cual fue aprendiendo de manera ejemplar las técnicas escultóricas. Progresivamente, fue desarrollando un talento sobresaliente que superaría eventualmente al de su maestro. A la edad de 16 años, Marie creó su primera figura de cera, la del filósofo, escritor e ilustrado Voltaire. Más adelante, se sumaron a su portfolio los bustos de otros personajes ilustres, como el político e inventor estadounidense Benjamin Franklin y el filósofo e ilustrado Jean-Jacques Rousseau. Ahora no solo se hablaba del talento de Philippe Curtius, sino también de la joven Marie Grosscholz. Según relató Marie ya en su vejez, la misma fue convocada por Madame Elizabeth, hermana del rey Luis XVI, al Palacio Real, en Versalles, para que la instruyera en el arte de la cera. Aún así, su estancia en el Palacio Real es solo un mito, ya que salvo las palabras de Marie, no hay ninguna prueba que lo demuestre. No obstante, resulta indiscutible la gran popularidad que tanto Curtius como la joven Marie estaban desarrollando. Tal es así que en 1782 Philippe Curtius inauguró una nueva exposición de bustos de personajes famosos en el Boulevard du Temple. Allí también se exponían las figuras de reconocidos criminales en un apartado que se lo llamó la Caverna de los Grandes Ladrones. Pero una nueva etapa trascendental en la historia de Francia estaba a punto de comenzar. En 1789 estalló la Revolución, trayendo grandes cambios no solo a la Francia tradicionalista, sino a Marie y a su maestro. Ambos eran monárquicos, y para lograr sobrevivir a los vientos revolucionarios fue necesario que realizaran algunas adaptaciones en sus obras. A partir de ahora, los protagonistas de sus galerías pasaron a ser los gobernantes de turno, y perturbadoramente de aquellos a quienes se ordenaba decapitar. En sus memorias, Marie afirmó que entre 1793 y 1794 estuvo arrestada y, peor aún, sentenciada a ser ejecutada por sus ideales monárquicos, pero que solo se salvó de la guillotina gracias a la intervención de Curtius y un conocido actor revolucionario llamado Collot d'Herbois. Aunque la posible ejecución de Marie bien pudo haber sucedido en este periodo de revolución, tampoco hay pruebas que lo demuestren. Pero lo que sin duda es cierto es que a partir de ahora, las cabezas decapitadas de los sentenciados pasarían por las manos de Marie para que hiciera sus respectivos moldes en cera. Según contaba Marie, ella misma debía buscar las cabezas aún ensangrentadas desde el lugar donde almacenaban los cadáveres. Los propios reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, y más adelante el mismísimo arquitecto de la Revolución, Maximilien Robespierre, fueron guillotinados y los ejemplares de sus cabezas en cera pasaron a engrosar las filas de la espantosa exhibición. Cuando Curtius murió en 1794, Marie siguió llevando adelante las exposiciones. Ahora como única profesional en el arte escultórico en cera, y quedó a cargo del salón de exhibiciones en Boulevard du Temple.
Un año después, contrajo matrimonio con un ingeniero llamado François Tussaud, con quien tendría 2 hijos, Joseph y François. A partir de este momento, nuestra protagonista pasó a ser reconocida como Marie Tussaud, o más popularmente como Madame Tussaud. Lastimosamente, las cosas no mejoraron para Marie. Su matrimonio llegó a ser infeliz, pero lo que más le causó pesar fue que sus exposiciones dejaron de ser rentables debido a los problemas causados por la revolución. Había menos dinero en manos de la gente, y los ricos que sobrevivieron a la guillotina huyeron de París. Pasaron varios años estancados en la vida de Marie, hasta que en 1802, una sorpresiva visita cambió nuevamente su vida. Se trataba de Paul Philidor. Paul Philidor era un ilusionista que usaba la innovadora linterna mágica, la cual le permitía proyectar imágenes en una pared o lienzo. Su espectáculo se llamaba Fantasmagoria, o en otras palabras, reunión de fantasmas. Este evento consistía principalmente en mantener a los espectadores dentro de una habitación completamente oscura donde se les proyectaban imágenes de fantasmas y espíritus diabólicos. Con tal curiosa innovación, Philidor ofreció a Marie que contribuya con sus figuras de cera para lograr mayor audiencia y terror al espectáculo, pero esta vez frente a un público extranjero, en Londres. Marie, entusiasmada, acepta, y junto a su esposo y Joseph, su hijo mayor, dejando al menor con su madre, se aventuraron con Philidor en busca del reconocimiento inglés. Ya en Londres, las cosas no resultaron ser como Marie esperaba. Por un lado, su esposo regresó al poco tiempo a París para encargarse del salón de exposiciones en Boulevard du Temple. Por otro lado, Paul Philidor no resultó ser un buen socio, y Marie vio que los negocios con este eran poco ventajosos. Es así como Marie Tussaud, sin el mal apoyo de aquel oportunista, pero sí con la grata compañía de su hijo Joseph, decidió emprender por su propia cuenta. En un carruaje y con una pequeña colección de bustos, Marie comenzó a recorrer no solo Inglaterra, sino también Escocia e Irlanda. Con mucho esfuerzo y de manera itinerante, en cada ciudad donde Madame Tussaud arribaba, alquilaba un salón donde exponía sus piezas ante un público de clase media que financiaba gustosamente su arte. El negocio empezó a marchar muy bien para Marie, quien responsablemente solía enviar dinero a su esposo en Francia para la educación de su hijo menor, François. Pero Marie suponía mal. Su esposo no se ocupaba adecuadamente del joven François y solía malgastar el dinero. Tanto fue el derroche que en 1812, el menor de los hijos de Marie vendió todas las exposiciones de Boulevard du Temple. 5 años después, ocurre lo inevitable. Madame y Monsieur Tussaud finalmente se divorcian. Por fin, el joven François, quien se perfeccionó en la carpintería, viajó a Londres para integrarse a su emprendedora madre y su hermano mayor, y juntos oficializaron Madame Tussaud e hijos. Las cosas continuaron bien para Marie y sus hijos, y en 1835 se instalaron de forma permanente en Baker Street. Allí, en un apartado que lo llamaron la Cámara de los Horrores, se exhibían las figuras de las víctimas de la Revolución Francesa, junto
a la de asesinos famosos de la época. Estas figuras causaban especial curiosidad entre el público inglés. Pero más asombro causó la figura de la joven reina Victoria, quien en 1837 dejó que Marie la moldease portando las vestiduras reales de su coronación. Tal fue el agrado de la reina que solía invitar a los aristócratas a que visitasen su escultura. El museo se convirtió en una de las principales atracciones de Londres, y todo el trabajo de Madame Tussauds siguió creciendo y popularizándose. Transcurrieron varios años y el 16 de abril de 1850, sin antes dejar escritas sus llamativas memorias, Marie murió mientras dormía a la edad de 88 años, dejando el negocio en manos de sus hijos. Más adelante, en 1884, su nieto, Joseph, trasladó la exposición a un edificio más grande en la calle Marylebone, donde continúa hasta el día de hoy. Madame Tussauds fue una apasionada artista que adaptó su trabajo a los tiempos de cambio. Aprendió a superarse cuando atravesaba situaciones difíciles y totalmente inesperadas. Sin duda, su gran talento y lucha frente a las adversidades están detrás de todos sus museos de cera que siguen ampliándose por todo el mundo.